seguidores de Manavisión. Bueno, creo que todo el proceso electoral que se llevó a cabo en Argentina, en Buenos Aires, deja algunas conclusiones, ¿no? Yo quiero rescatar la posición de Milei al reconocer los resultados. Me parece que es democrático eso, aceptar la derrota. Hay que saber ganar y sobre todo hay que saber perder y asimilar la derrota, ¿no? Me parece que eso es importante. Eh, Primero. Segundo, todas estas políticas de ajuste que se han llevado a cabo en Argentina, más la forma de gobernar del presidente, creo que también ha generado un sinsabor, ¿no? Eh, habrá que ver qué se llega a hacer, ¿no? Y sobre todo el efecto que genera esto, puede generar las elecciones legislativas en otros países, si bien es una elección muy ceñida a espacios locales. Las lecciones para el Ecuador y para otros países de la región creo que pueden ser importantes, ¿no? Primero, el hecho de tener mayoría y de creer que se están haciendo las cosas bien, no necesariamente van emparejadas con el criterio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, por más que se tenga control legislativo, por más que se tenga presencia en el Ejecutivo, si no se gobierna bien, si no se gobierna y se muestra que se está gobernando con hechos concretos que la gente los puede evidenciar, pues todas las palabras y el humo que sale en medio de ellas, pues se esfuma, ¿no? Se va. Y al calor de eso, pues no queda nada, ¿no? Siempre los gobiernos, los presidentes tratan de dejar alguna huella que vaya más allá de su palabra, que sea esta especie de legado, ¿no? Entonces creo que en Argentina está en ese proceso de construcción, ¿no? De ese legado en el lado de mi ley. Yo no sé aquí en el Ecuador si hay eso. Yo no veo que hay la construcción de un legado. Ni siquiera veo los cimientos de eso. Veo muchas palabras, digamos, en medio de lo poco que se habla, hay palabras, hay expectativas, hay ilusiones, pero no hay nada más que eso, no hay nada que permita materializar eso. Y cuando eso no, cuando estos elementos, estas expectativas, estas ilusiones no se materializan teniendo todo, pues es cuando ocurren definitivamente pues estos reveses electorales, ¿no? Vienen a jugar esta suerte de sacudón, ¿no? Y de encuentro con la realidad. Comentado, ¿no? Estas elecciones de alguna forma también han generado repercusión en otros países de la región. El presidente Petro, por ejemplo, se manifestó anoche. Y acá en Ecuador también algunas figuras políticas, sobre todo de oposición, enseguida salieron de alguna forma a saludar, a celebrar estos resultados y de alguna forma también lanzando ciertos mensajes contra el presidente o contra el partido o el movimiento que actualmente está en el poder. ¿Cómo se vaticina este escenario acá en nuestro país de cara a un posible referéndum que primero se hablaba para diciembre, ahora para noviembre probablemente, según lo que ha manifestado el mismo presidente de la República? Un escenario complejo, el que se viene a Ecuador, más aún cuando esta semana se han anunciado manifestaciones por parte de organizaciones como la Unión Nacional de Educadores. Yo creo que en medio de todo esto el presidente y sus ministros son conscientes que hay una baja aceptación, hay una baja popularidad, una tendencia a la baja, ya no es de ese 60% y más que respaldaba, y esto es propio del desgaste, ¿no? Esto ocurre en el ejercicio de la administración, no se puede tener, digamos, por decirlo de manera muy coloquial, no se puede tener a la fanaticada contenta porque al 100%, porque hay medidas que se tienen que tomar. En algunos casos son medidas necesarias, pero a la vez, digamos, que generan malestar, ¿no? En otros casos, lo que se evalúa es precisamente la gestión. Yo creo que esta tendencia a la baja responde a esto que estoy mencionando, ¿no? Es decir, es la ausencia de gestión en algunas cosas, la falta de planificación. Entonces, retrotraer la consulta un mes es precisamente reconocer que quizá los números no son adecuados
para adelantar la consulta y que la baja no sea más estrepitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque primero en diciembre la gente está pensando en todo menos en ir a las urnas, porque digamos, posterior a ello, en enero es donde se ven las consecuencias de todo de todos estos, el manejo económico, el tema laboral. Entonces, me parece que todavía el presidente quiere ocupar este margen todavía positivo, creo yo, que le entregan algunas encuestas para poder manejar su consulta, que es una consulta que va a quedar a medias, porque su corazón, su parte más importante, que era el someter a los jueces de la Corte Constitucional a control político, pues es algo que obviamente no ha pasado eh, por por el criterio favorable de la Corte, así como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, todo esto no sé qué tan productivo sea en el horizonte de cambio y en lo económico, Ujú. ¿no? Que son dos elementos que se deben valorar. Bien, Alfredo, Se puede hacer la... Sí. bien, hablabas de una tendencia a la baja en la aceptación o en el respaldo al presidente Daniel Noboa. No sé si tengas indicadores, si tengas algunas cifras de cómo esta tendencia a la baja se refleja en algunas de las preguntas que se plantearían a los ecuatorianos en noviembre o en diciembre de este año. En cuáles hay mayor aceptación y en cuáles habría mayor rechazo hacia algunas de las preguntas promovidas por el primer mandatario. Mira, hay un estudio del CIES que se publicó hace unas semanas que muestra, digamos, la caída presidente, ¿no? Del 60 al 40%, si no me equivoco, en números redondos, ¿no? Eh, y claro, digamos, no tiene que ser satanizado tampoco esto, porque como te digo, es propio del ejercicio del poder. Ahora, Ujú. las preguntas que más aceptación tienen, producto de otra encuesta que hizo las mediciones, la pregunta que más aceptación tiene es la de la eliminación del número de asambleístas, ¿no? La reducción del número de asambleístas, Ujú. la eliminación del número de partidos políticos también, perdón, no de partidos Del políticos, sino financiamiento. Ujú. del financiamiento del Estado a los partidos políticos, son las preguntas que más aceptación tienen, ¿no? Eh, las que más sintonía generan con la ciudadanía. El tema de la Corte, de lo que yo vi, estuvo muy discutido, ¿no? Creo Ujú. que esta campaña que hizo el Ejecutivo con miras a desprestigiar a los jueces, con Ujú. pancartas y una avalancha de comentarios nefastos a través de redes sociales, creo que no fue positiva, ¿no? Y digamos, en medio de todo esto, lo que queda en evidencia es que si bien los temas de la consulta pueden ser importantes en sus preguntas, en sus anexos, ¿no? Y si nos ponen a discutir desde luego sobre temas que son apasionantes, no terminan clarificando, insisto, cuál va a ser el horizonte de cambio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Me parece que esto último que menciono es la pata suelta dentro para parafrasear a un asambleísta, es la pata suelta dentro del pedido del gobierno. Entonces, ¿hacer la consulta para qué? Y Ujú. evidentemente es una consulta que busca no mejorar en temas productivos, no estimular la parte económica, porque es absolutamente castrada en esos ámbitos, pero sí es una consulta con apetito de acaparamiento político. Ujú. Entonces, eso es lo que se está posicionando ahí. Ahora con lo que salió de la Corte, pues queda a medias, ¿no? Ujú. Queda a medias porque ya no sé, ya esta intención de meterse a la Corte Constitucional, al menos por esta vía, queda a un lado, y queda a un lado lo del Consejo de Participación Ciudadana, que creo esto último tampoco le perjudica mucho al Ejecutivo porque tiene control sobre esa entidad, ¿no? Entonces, no veo que haya, digamos, un espacio para que elementos ajenos a la línea del régimen puedan acceder a las entidades de control, como ha ocurrido con otras administraciones gubernamentales. Ahora, Alfredo, usted plantea, podría darse una consulta a medias.
probablemente algunas de las preguntas que más le interesaba al Ejecutivo no podrían plantearse ahora en noviembre. Ahora, con esto, quizás se podría abrir una ventanita para una constituyente. ¿Podría esto incluirse probablemente en noviembre o en diciembre, si es que vamos a ser consultados sobre este tema? ¿Cree que esa podría ser la vía que busque el presidente de la República para ahí sí poder ejecutar todos los cambios que requiere para ejecutar su plan de trabajo? Digamos, es el camino más indicado si se quiere, digamos, mejorar, reestructurar la arquitectura constitucional del país. Es decir, plantear una pregunta, por más necesario que sea eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, formularlo como pregunta a sabiendas de que es el órgano operativo, ¿no es cierto?, de la función de transparencia, es un tanto impertinente porque esto va más allá de una institución, es cambiar la arquitectura de una función del Estado. Entonces, lo que habría que hacer es modificar, eliminar por completo esa función del Estado. Entonces, creo que el camino es ese, ¿no? Pero hay riesgos que se tienen que asumir. Y el principal riesgo es que no se tenga la mayoría ni el control sobre la función legislativa como hoy lo tiene. Es decir, que sea una asamblea quizá mucho más disputada, que sea una asamblea con una presencia un tanto más equiparada entre gobierno y oposición, que la construcción de mayoría sea mucho más complicada. Entonces podría ser, digamos, la cura podría resultar peor que la enfermedad. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es administrar emocional y políticamente lo resuelto por la Corte para tratar de buscar la mejor vía, ¿no es cierto? Que en este caso sería, digamos, enviar un nuevo paquete de preguntas adicionales a las que incluyan otros temas que puedan ser mucho más trascendentales en materia económica, ¿no es cierto? E incluso en materia política, por ejemplo, ¿no es cierto? No solo reducir el número de legisladores, sino incorporar más requisitos para la elección de los mismos y de todas las dignidades de elección popular, ¿no es cierto? Ampliar el tema en materia económico, industrial, en materia de seguridad. Creo que son ejes por los cuales se debería, digamos, de trabajar y dejar a un lado, digamos, este conflicto estéril con la Corte, porque el gobierno en esta instancia definitivamente no ganó. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Saludos, Alfredo. Un gusto saludarlo. Bueno. Oiga, relacionando el tema con la primera pregunta o con el primer tema que planteaba mi compañero Juan Pablo con relación a lo que pasó en Argentina, ya en el Ecuador, muy aparte de la consulta popular que la hemos analizado y que lo vamos a seguir haciendo de aquí hasta que se dé, si es que se da este año, se vienen las seccionales en el Ecuador. Vimos una convención de ADN, por ejemplo, el día sábado, perdón. La otra fuerza política, la Revolución Ciudadana, está en permanente trabajo con sus bases. De hecho, incluso la semana anterior, Luisa González lo invitó a los buró al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Cómo podría decantar aquello de hoy? Sí, estamos lejos, pero el tema en política es muy rápido y se trabaja con anterioridad. ¿Podría el gobierno o cómo podría el gobierno tratar de ganar alcaldías, prefecturas? ¿Y cuál sería la respuesta de la Revolución Ciudadana? Hablo de las dos principales fuerzas políticas del país al momento, Alfredo. Bueno, mira, es un tema muy complejo que tiene que ser visto de manera multidimensional, ¿no? En efecto, son las dos organizaciones, las dos estructuras más fuertes que tiene el país. Hay 232 partidos y movimientos en general, pero RC y ADN son los partidos predominantes dentro del espectro político, y debemos de considerar que la gente no vota por candidatos o por organizaciones que considera van a perder. Entonces, esto las pone en el centro de atención, ¿no? Entonces, lo primero, a mí me parece que los cambios que se dieron al código electoral, al código de la democracia, van a estimular esto, ¿cierto? Es decir, que tengamos unas elecciones casi de corte bipartidista, o más bien dicho, duopólicas, ¿no?
Habrá presencia de los otros, desde luego, en la papeleta, pero la disputa real va a estar entre dos, ¿no es cierto? Y esto va también a mostrarse dentro de la composición de los consejos municipales, ¿no? En cada cantón. Eso por una parte. Por otra, la disputa política. Yo creo que el gobierno ha sabido administrar con eficiencia la cooptación como una forma de llenar esos espacios vacíos que tiene. Lo ha venido manejando dentro de la Asamblea Nacional, desgranando a los otros partidos, al bloque correísta, y creo que eso va a continuar, es decir, va a haber muchas más caras conocidas, muchos más rostros conocidos, pero que ahora van a participar por ADN. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando ahora con la consulta popular, con esta iniciativa, con los anuncios del gobierno, son una suerte también de medidor político para muchos alcaldes, para muchos prefectos, para muchas personas que tienen intenciones de participar en el ámbito político electoral y que van a tocar la puerta del régimen para participar por su tienda política. Entonces, toda esta etapa es una etapa de medición para ver qué tan conveniente es o no participar con el gobierno y en qué momento hacerlo y anunciarlo, ¿no? Entonces, me parece que ese es un segundo elemento. Otro tiene que ver con esta cuestión relacionada a los posibles desgastes que existan, ¿no es cierto? Que era lo que estábamos platicando al inicio de esta entrevista, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve la radiografía del momento electoral, del momento político ahora con relación a la confianza que tienen los electores versus los potenciales candidatos? Yo creo que ahí hay elementos que juegan un papel importante, ¿no? Entre ellos los compromisos, ¿no? A un gobierno que tiene una agenda muy comprometida, ¿no? Con los Estados Unidos, con los organismos multilaterales, hay compromisos en materia económica que se tienen que cumplir, pero del otro lado también hay compromisos políticos, las declaraciones de Luisa González y de otros actores de la Revolución Ciudadana en defensa de lo indefendible que es el gobierno de Maduro, no son declaraciones desde mi punto de vista que se hacen por mero y simple altruismo o por un acto de simple camaradería. Hay compromisos posiblemente en materia económica, lazos muy fuertes ¿cómo se llama?, a sobrepasar lo que muchos podemos decir desde el sentido común, es decir, que ya no siga defendiendo a una dictadura, ¿no? Entonces, creo que esto puede generar un desgaste del lado del correísmo, quizá un desgaste mucho más acelerado si el gobierno suele utilizar bien esta estrategia. Aquí, dentro de las campañas electorales, se pone todo, digamos, en juego, ¿no? Una mirada muy, muy nacional, así como local, puertas adentro del país, pero también los electores juzgan con proyección hacia afuera, ¿no? Es decir, todo aquello que quiero o no quiero ser. Y me parece que esto va a entrar sin lugar a dudas también, ¿no? Dentro del espacio. Yo creo que es la oportunidad que tiene el partido de gobierno, si el presidente hace bien las cosas, si existe un trabajo de territorio, si existe una política social que ha estado ausente, una política social que vaya más allá de los bonos, ¿no es cierto?, y del asistencialismo. Si existe una política social sólida, creo que podría consolidar esta mayoría que tiene hoy en el legislativo, la podría trasladar a los consejos cantonales, a los consejos municipales, y podría tener una muy buena presencia en territorio. Alfredo, de seguro vamos a seguir conversando con usted. El tiempo se nos vino ya encima. Un gusto saludarlo, conversar y dialogar. Que pase muy bien.